ansiedad, miedo, esperanza y búsqueda de paz interior. Scott Stossel. Primera parte. El enigma de la ansiedad. 1. La naturaleza de la ansiedad. Ningún gran inquisidor tiene preparadas torturas tan terribles como la angustia. Ningún espía sabe cómo atacar con tanta astucia al hombre del que sospecha, escogiendo el momento en que se encuentra más débil. Ni sabe tenderle también una trampa para atraparlo como sabe hacerlo la angustia. Y ningún juez, por perspicaz que sea, sabe interrogar y sondear al acusado como lo hace la angustia, que no lo deja escapar jamás, ni con distracciones y bullicio, ni en el trabajo ni en el ocio, ni de día ni de noche. Soren Kierkegaard, el concepto de la angustia. No cabe duda de que el problema de la angustia es un punto nodal en que confluyen las cuestiones más diversas y decisivas, un enigma cuya solución habría de arrojar una intensa luz sobre toda nuestra vida mental. Sigmund Freud, Conferencias de Introducción al Psicoanálisis. Tengo una lamentable tendencia a flaquear en los momentos cruciales. Por ejemplo, de pie frente al altar de una iglesia de Vermont, mientras aguardo a que la mujer que va a ser mi esposa recorra la nave central para casarse conmigo. Empiezo a sentirme horriblemente indispuesto. No algo mareado, sino presa de temblores y de náuseas tremendas y, sobre todo, de sudores. Hace calor en la iglesia. Estábamos a principios de julio. Y mucha gente transpira inevitablemente con sus trajes y sus vestidos de verano, pero no como yo. Mientras suena la marcha nupcial, el sudor me empieza a perlar la frente y el labio superior. En las fotos de la boda, se me ve muy tenso en el altar, con una lúgubre sonrisita en la cara, mientras observo cómo mi prometida recorre el pasillo del brazo de su padre. Susana está resplandeciente en esas fotos, yo, brillante de sudor. Cuando se sitúa a mi lado en la cabecera de la iglesia, el sudor ya me resbalaba hacia los ojos y me goteaba sobre el cuello de la camisa. Nos volvemos hacia el pastor. Detrás de él están los amigos que van a encargarse de las lecturas, y veo que me observan con manifiesta inquietud. ¿Qué le ocurre? Me imagino que están pensando, ¿irá a desmayarse? Me basta con concebir esos pensamientos para sudar aún más. Mi padrino, situado a mi espalda, me da un golpecito en el hombro y me tiende un pañuelo de papel para que me seque la frente. Mi amiga Katy, sentada a muchas filas de distancia, me contará luego que ha sentido el impulso de llevarme un vaso de agua. Daba la impresión, me dijo, de que acabara de correr un maratón. La expresión de los encargados de las lecturas ha pasado de reflejar una ligera inquietud a lo que a mí me parece un horror indisimulado. ¿Va a morirse ahí en medio? Yo también empiezo a preguntármelo, porque ahora me he puesto a tiritar. No me refiero a un leve temblor, a un estado trémulo que solo se volvería evidente si sujetara una hoja de papel. No, me siento al borde de una convulsión. Me concentro para evitar que me fallen las piernas como un epiléptico y confío en que mis pantalones sean lo bastante holgados como para que mis temblores no resulten demasiado visibles. Ahora estoy apoyado en mi inminente esposa. Imposible ocultarle los temblores a ella, quien por su parte hace todo lo posible para sostenerme. El pastor habla con voz monótona. No tengo ni idea de lo que dice. No estoy viviendo el presente, por utilizar esa expresión. Rezo para que se apresure y yo pueda librarme de este tormento. Él hace una pausa y nos mira a mi prometida y a mí. Al verme, el brillo del sudor, el pánico en mis ojos, se alarma. ¿Se encuentra bien?, pregunta solo con los labios. Yo asiento con desesperación. ¿Por qué? ¿Qué haría si le dijera que no? ¿Mandaría a desalojar la iglesia? Mi mortificación alcanzaría un grado insoportable. Mientras el pastor reanudaba su sermón, yo me dedico a combatir activamente contra tres cosas:
el temblor de mis piernas, el pulso acuciante de vomitar y el desmayo. Y lo que estoy pensando es, sácame de aquí. ¿Por qué? Porque hay casi 300 personas, amigos, familiares y colegas, mirando cómo nos casamos y yo estoy al borde del colapso. He perdido el control sobre mi cuerpo. Se supone que este es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida, y yo me siento fatal. No estoy seguro de que llegue a sobrevivir. Mientras sudo y tiemblo y siento que me desvanezco, mientras me debato para seguir el rito nupcial, diciendo sí quiero, poniendo los anillos, besando a la novia, no deja de mortificarme lo que todos, los padres de mi esposa, sus amigos, mis colegas, deben de estar pensando al verme. ¿Se está arrepintiendo? ¿Esto es una prueba de su debilidad intrínseca, de su cobardía, de su inadecuación para el matrimonio? Cualquier duda que tuviera alguna de las amigas de mi esposa, me temo. Se ve ahora confirmada. Lo sabía. Imagino que pensara esa amiga. Esto demuestra claramente que no merece casarse con ella. Me siento como si me hubiera dado una ducha con la ropa puesta. Mis glándulas sudoríparas, mi fragilidad física, mi indeleble fibra moral, han sido expuestas ante todo el mundo. La falta de valía de mi propia existencia ha quedado en evidencia. Por suerte, la ceremonia concluye. Empapado en sudor, recorro la nave de la iglesia aferrado al brazo de mi nueva esposa y, cuando salimos afuera, remiten los agudos síntomas físicos. No voy a sufrir convulsiones, no voy a desmayarme, pero al saludar a la hilera de invitados y más tarde, al beber y bailar en la recepción, me limito a hacer una pantomima de felicidad. Sonrío a la cámara, estrecho manos y querría morirme. ¿Por qué no? He fracasado en una de las tareas masculinas más básicas, contraer matrimonio. ¿Cómo me las he arreglado para fastidiarla también en esto? Durante los 3 días siguientes experimento una desesperación brutal, desgarradora. La ansiedad mata relativamente a pocas personas, pero muchas aceptarían gustosas la muerte como una alternativa a la parálisis y el sufrimiento provocados por las formas más graves de ansiedad. David H. Barlow. La ansiedad y sus trastornos. Mi boda no constituyó la primera ocasión en la que sufrí una crisis, ni tampoco la última. Durante el nacimiento de nuestro primer hijo, las enfermeras tuvieron que dejar de atender unos momentos a mi esposa, que estaba en plenos dolores de parto, para ocuparse de mí, que me puse lívido y me desplomé en el suelo. Me he quedado paralizado de un modo mortificante en medio de conferencias y presentaciones públicas, y me he visto obligado a abandonar el estrado precipitadamente varias veces. He dejado plantada a más de una cita, he tenido que salir de exámenes y he sufrido crisis nerviosas en entrevistas de trabajo, en viajes en avión, en tren, en coche e incluso caminando por la calle. En días corrientes haciendo cosas corrientes, leyendo un libro, tumbado en la cama, hablando por teléfono, sentado en una reunión, jugando tenis. Me he visto asaltando miles de veces por una abrumadora sensación de angustia existencial y aquejado de náuseas, vértigo, temblores y toda una panoplia de síntomas físicos. En tales casos he llegado a creer a veces que la muerte, o algo en cierto modo peor, era inminente. Incluso cuando no me hallo bajo los efectos de estos episodios agudos, vivo zarandeado por la inquietud sobre mi salud y la salud de los miembros de mi familia,
sobre mis finanzas, sobre el trabajo, sobre el ruidito del coche y las filtraciones del sótano, sobre el avance de la vejez y la inevitabilidad de la muerte, sobre todo y sobre nada. A veces esta inquietud se transforma en un malestar físico de baja intensidad, dolores de estómago y de cabeza, mareos, molestias en brazos y piernas, o en un malestar general, como si tuviera la gripe o una mononucleosis. En varias ocasiones he desarrollado dificultades inducidas por la ansiedad para respirar, para tragar e incluso para andar, y esas dificultades se convierten entonces en una obsesión y acaparan todos mis pensamientos. Sufro asimismo una serie de fobias o miedos concretos, por citar solo algunos: a los espacios cerrados, claustrofobia; a la altura, acrofobia; al desmayo, astenofobia; a quedar atrapado lejos de casa, una variante de la agorafobia; a los gérmenes, bacilofobia; al queso, turofobia; a hablar en público, un tipo de fobia social; a volar, aerofobia; a vomitar, emetofobia; y naturalmente a vomitar en un avión, aeronausifobia. Cuando era niño y mi madre iba a la facultad de Derecho por la noche, me pasaba la velada en casa con una niñera, aterrorizado por la idea de que mis padres habían muerto en un accidente de coche o me habían abandonado. El término clínico para estos temores es ansiedad de separación. A los 7 años había desgastado la alfombra de mi habitación de tanto deambular de aquí para allá, deseando que mis padres volverían a casa. En mi primer curso pasé durante meses casi todas las tardes en el despacho de la enfermera del colegio, aquejado de dolores de cabeza psicosomáticos, suplicando que me dejaran volver a casa. En tercer curso, los dolores de estómago habían reemplazado a las cefaleas, pero mi alicaída peregrinación diaria a la enfermería no había variado. En secundaria, perdería adrede los partidos de tenis y squash para evitar la ansiedad martirizante que me provocaban las situaciones competitivas. En la única cita que tuve durante toda la secundaria, cuando la chica se inclinó para recibir un beso en un momento especialmente romántico, estábamos a la intemperie, contemplando las constelaciones con su telescopio. La ansiedad se apoderó de mí y tuve que apartarme por temor a vomitar. Me quedé tan avergonzado que dejé de responder a sus llamadas. En resumen, desde los 2 años aproximadamente he sido un tembloroso compendio de fobias, miedos y neurosis, y desde los 10, cuando me llevaron por primera vez a que me examinaran a una clínica mental y me retuvieron a un psiquiatra para ser sometido a tratamiento, he intentado superar mi ansiedad de distintas maneras. He aquí los métodos que he probado: psicoterapia individual, terapia familiar, terapia de grupo, terapia cognitivo-conductual, terapia racional emotiva, terapia de aceptación y compromiso, hipnosis, meditación, interpretación de roles, terapia de exposición interoceptiva, terapia de exposición en vivo, terapia expresiva de apoyo, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, libros de autoayuda, masaje terapéutico, oración, acupuntura, yoga, filosofía estoica y unas cintas de audio anunciadas en un programa de televisión de madrugada. Y fármacos también, montones de ellos: toracina, imipramina, desipramina, clorofenamina, Nardil, Buscar, Prozac, Solaf, Paxil, Eubutril, Efexor, Celaxan, Lexapro, Cymbalta, Luxot, Trazodona, Levoxil, Propanolol, Traxene, Cerax, Centrax, hierba de San Juan, Solpidem, Valium, Librium, Ativan, Xanax, Clonopin. También cerveza, vino, ginebra, bourbon, vodka y whisky. Y aquí lo que ha funcionado:
nada. En realidad, eso no es del todo cierto. Algunos medicamentos me han ayudado un poco durante periodos concretos. La toracina, un antipsicótico que solía tipificarme como un poderoso sedante, y la imipramina, un antidepresivo tricíclico, combinados me ayudaron a mantener fuera del hospital psiquiátrico durante los últimos cursos de primaria, a principios de los 80, cuando vivía devorado por la ansiedad. La desipramina, otro tricíclico, me permitió salir adelante entre los 21 y los 25. El Paxil, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, me redujo considerablemente la ansiedad durante 6 meses, ya próxima a cumplir los 30, hasta que el temor volvió a irrumpir de nuevo. Grandes cantidades de Xanax, propanolol y vodka me permitieron, a duras penas, sobrellevar una gira de promoción editorial y varias conferencias y apariciones televisivas a los 30 y pocos. Un whisky escocés doble junto con un Xanax y un Dramamine, administrados antes del despegue, consiguen a veces que volar me resulte más soportable, y 2 whiskies dobles administrados en rápida sucesión pueden difuminar la angustia existencial, haciendo que parezca más borrosa y lejana. No obstante, ninguno de esos tratamientos ha reducido la ansiedad de fondo que parece inscrita en mi alma y conectada a mi cuerpo, que a veces convierte mi vida en un penoso sufrimiento. A medida que pasan los años, la esperanza de curarme de ansiedad se ha ido desvaneciendo para transformarse en un resignado deseo de llegar a aceptarla, de encontrar algún elemento redentor o a una pequeña compensación en el hecho de ser, con excesiva frecuencia, un tembloroso y gimiente desecho neurótico. La ansiedad es la característica mental más destacada de la civilización occidental. Willuf, magia y fenómenos cognitivos. La ansiedad y los trastornos afines constituyen la forma más común de las enfermedades mentales oficialmente clasificadas en Estados Unidos, más incluso que la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, unos 40 millones de estadounidenses, acerca de cada 7, sufren actualmente algún tipo de ansiedad, lo que representa un 31% del gasto en atención mental en Estados Unidos. Según datos epidemiológicos recientes, la prevalencia vital de los trastornos de ansiedad es superior al 25%, lo cual, de ser cierto, significa que uno de cada 4 estadounidenses se verá quejado de una ansiedad incapacitante en algún momento de su vida. Y es, en efecto, incapacitante. Algunos estudios académicos recientes sostienen que las deficiencias psíquicas y físicas ligadas a un trastorno de ansiedad son equivalentes a las ocasionadas por la diabetes, normalmente tratables, a veces fatales y, en todo caso, una seria molestia con la que lidiar. Un estudio publicado en 2006 en The American Journal of Psychiatry mostraba que los estadounidenses perdían al año en conjunto 321 millones de días de trabajo a causa de la ansiedad y la depresión, con un costo para la economía de $50,000 millones anuales. Otro estudio de 2001, publicado por la Oficina de Estadística Laboral, estimaba que la media de días perdidos por los trabajadores estadounidenses aquejados de ansiedad o trastorno de estrés es de 25 por año. En 2005, 3 años antes de que estallara la reciente crisis económica, se tramitaron en Estados Unidos 53 millones de recetas solamente de 2 ansiolíticos, Ativan y Xanax. En septiembre de 2008, el desplome económico provocó un gran aumento de prescripciones de medicamentos en Nueva York, mientras los bancos se iban al
garete y la bolsa entraba en caída libre, las recetas de antidepresivos y ansiolíticos aumentaron un 9% respecto al año anterior, mientras que las de somníferos experimentaron un incremento de 11%. Aunque algunos han afirmado que la ansiedad es un mal particularmente estadounidense, no solo los norteamericanos lo padecen. Un informe publicado en 2009 por la Fundación de Salud Mental en Inglaterra mostraba que el 15% de los habitantes del Reino Unido sufre un trastorno de ansiedad y que estos índices van en aumento. El 37% de los británicos declara sentirse más atemorizados de lo que solían. Un estudio reciente aparecido en The Journal of the American Medical Association observaba que la ansiedad clínica es en muchos países el trastorno emocional más común. Un exhaustivo análisis global de los estudios sobre la ansiedad, publicado en 2006, concluía que 1 de cada 6 personas padecerá en todo el mundo un trastorno de ansiedad durante al menos un año en el transcurso de su vida. Otros estudios arrojan resultados similares. Por supuesto, estas cifras se refieren solo a las personas como yo, que, según el criterio diagnóstico algo arbitrario establecido por la Asociación Americana de Psiquiatría, pueden clasificarse como clínicamente ansiosas. La ansiedad, sin embargo, se extiende mucho más allá de los individuos considerados oficialmente enfermos mentales. Los médicos de atención primaria aseguran que la ansiedad es una de las dolencias más frecuentes que llevan a los pacientes a su consulta, más frecuente, según algunos, que el resfriado común. Un estudio a gran escala de 1985 revelaba que la ansiedad motivaba más del 11% de las visitas a los médicos de familia. Un estudio realizado al año siguiente reflejaba que 1 de cada 3 pacientes se quejaba a su médico de cabecera de ansiedad grave. Otros estudios han mostrado que el 20% de los pacientes de atención primaria en Estados Unidos toman alguna benzodiazepina como Valium o Xanax. Y casi cualquier persona ha experimentado en algún momento un acceso de ansiedad o de temor, estrés o inquietud, que son fenómenos distintos pero relacionados con ella. Los incapaces de sentir ansiedad sufren por lo general trastornos más profundos y son más peligrosos para la sociedad que quienes la experimentan aguda o irracionalmente. Son sociópatas. Pocos discutirán hoy en día que el estrés crónico es un sello característico de nuestra época o que la ansiedad se ha convertido en una especie de condición cultural de la modernidad. Como se ha dicho muchas veces desde el principio de la era atómica, vivimos en una época de ansiedad y ello, aunque sea un cliché, parece haberse vuelto incluso más cierto en los últimos años, cuando Estados Unidos se ha visto asediado en una rápida secuencia por el terrorismo, el desastre económico y una transformación social generalizada. Y sin embargo, hace solo 30 años la ansiedad no existía per se como categoría clínica. En 1950, cuando el socialista Roy O'Malley publicó El significado de la ansiedad, observó que hasta entonces solo otros 2 autores, Soren Kierkegaard y Sigmund Freud, habían dedicado todo un libro al análisis del concepto de ansiedad. En 1927, según la lista del Psychology Abstracts, no se habían publicado más que 3 estudios académicos sobre la ansiedad. En 1941 había solamente 14 y todavía en 1950 llegaban solo a 37. La primera conferencia académica exclusivamente dedicada al tema de la ansiedad no se celebró hasta junio de 1949. Solo en 1980, después de que los fármacos para tratar la ansiedad hubieran sido desarrollados y comercializados,
Se incluyeron por fin los trastornos de ansiedad en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, desplazando a las neurosis freudianas. En un sentido importante, el tratamiento precedió al diagnóstico, es decir, el descubrimiento de los fármacos ansiolíticos dio lugar a la creación de la ansiedad como categoría diagnóstica. Actualmente, se publican millares de artículos al año sobre la ansiedad y hay varias revistas académicas enteramente dedicadas al tema. La investigación sobre la ansiedad aporta constantemente nuevas ideas y descubrimientos, no solo sobre las causas y el tratamiento de las mismas, sino también, de un modo más general, sobre cómo funciona la mente, sobre las relaciones entre mente y cuerpo, entre genes y conducta, entre moléculas y emoción. Ahora, mediante la tecnología de imagen por resonancia magnética, podemos situar algunas emociones subjetivas en distintas zonas específicas del cerebro e incluso distinguir varios tipos de ansiedad a partir de sus efectos visibles en el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, la inquietud generalizada sobre el futuro, mi preocupación por si la industria editorial sobrevivirá lo suficiente como para que este libro salga a la luz, o por si mis hijos podrán permitirse ir a la universidad. Suele aparecer como una hiperactividad en los lóbulos frontales del córtex cerebral. La ansiedad extrema que sienten algunas personas cuando hablan en público, como el puro terror mitigado con medicamentos de alcohol que yo sentía el otro día mientras daba una conferencia, o que experimentan algunas personas tremendamente nítidas al relacionarse socialmente, suele aparecer como una actividad excesiva en el llamado cíngulo anterior. La ansiedad obsesivo-compulsiva, en cambio, puede manifestarse en un escáner cerebral como una perturbación en el circuito de enlace entre los lóbulos frontales y los centros cerebrales inferiores situados en los ganglios basales. Ahora sabemos, gracias a la investigación pionera del neurocientífico Joseph Ludnows en la década de los 80, que las emociones y los comportamientos de temor son producidos de un modo u otro o al menos procesados a través de la amígdala cerebral, un diminuto órgano con forma de almendra situado en la base del cerebro, que se ha convertido en los últimos 15 años en el objetivo de gran parte de la investigación neurocientífica sobre la ansiedad. También sabemos mucho más de lo que sabían Kierkegaard o Freud sobre el papel de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico, la neuroprofina y el neuropéptido, y en la reducción o el aumento de la ansiedad. Y sabemos que hay un fuerte componente genético en la ansiedad. Incluso estamos empezando a conocer con detalle en qué consiste ese componente. En 2002, por citar solo un ejemplo entre centenares, unos investigadores de la Universidad de Harvard identificaron lo que los medios de comunicación bautizaron como el gen Woody Allen, porque activa un grupo específico de neuronas en la amígdala cerebral y en otras localizaciones cruciales del circuito neuronal que controla las conductas de temor. Actualmente, los investigadores se están concentrando en numerosos genes candidatos similares, midiendo la relación estadística entre ciertas variantes genéticas y ciertos trastornos de ansiedad, y estudiando los mecanismos químicos y neuroatómicos que actúan como mediadores en dicha relación, con el objetivo de descubrir qué es exactamente lo que convierte una predisposición genética en un sentimiento o un trastorno de ansiedad. Lo realmente excitante aquí, en el estudio de la ansiedad como emoción y como trastorno, dice el Dr. Thomas Insel, jefe del Instituto Nacional de Salud Mental, es que se trata de uno de los campos donde podemos empezar a hacer la transición desde el conocimiento de las moléculas, las células y el sistema nervioso hasta la emoción y la conducta. Ahora finalmente podemos trazar las líneas entre los genes, las células y el cerebro y las funciones cerebrales.
El temor surge de una debilidad de la mente y por tanto no pertenece al uso de la razón. Baruch Spinoza. Y no obstante, pese a todos los avances aportados por el estudio de la neuroquímica y la neuroanatomía, mi propia experiencia indica que en el campo de la psicología sigue desgarrado por las disputas sobre las causas y el tratamiento de la ansiedad. Los psicofarmacólogos y los psiquiatras que he consultado me dicen que los medicamentos son un tratamiento para mi ansiedad. Los terapeutas cognitivo-conductuales con los que a veces he hablado me dicen que los medicamentos son en parte la causa de la misma. El conflicto entre la terapia cognitivo-conductual y la psicofarmacología no es más que el último avatar de un debate que tiene varios milenios de antigüedad. La biología molecular, la bioquímica, el análisis regresivo, la imagen por resonancia magnética funcional, todos estos adelantos han aportado rigor científico y descubrimientos, así como formas de tratamiento que Freud y sus antecesores intelectuales difícilmente podrían haber soñado. Y no obstante, si por un lado es cierto lo que afirma Thomas Ilsen del Instituto Nacional de Salud Mental, en el sentido de que la investigación sobre la ansiedad se halla en la vanguardia del estudio científico de la psicología humana, también es cierto, por otro lado, que en un sentido muy importante, no hay nada nuevo bajo el sol. Los antecedentes de los terapeutas cognitivo-conductuales pueden remontarse hasta el filósofo judío holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza, quien creía que la ansiedad era un mero problema de lógica. Un pensamiento defectuoso nos hace temer lo que no podemos controlar, sostenía Spinoza, anticipándose en más de 300 años a los argumentos de los terapeutas cognitivo-conductuales sobre cogniciones defectuosas. Si no podemos controlar algo, no vale la pena temerlo, puesto que el miedo no consigue nada. La filosofía de Spinoza parece haber resultado efectiva para él. Sus biógrafos lo presentan como un individuo de extraordinaria serenidad. Unos 1600 años antes de Spinoza, el filósofo estoico Epicteto anticipó la misma idea sobre las cogniciones defectuosas. No son las cosas las que perturban a la gente, sino la visión que tienen de ellas, escribió en el siglo I. Para Epicteto, las raíces de la ansiedad no se encuentran en nuestra biología, sino en cómo percibimos la realidad. La cuestión para aliviar la ansiedad es corregir las percepciones erróneas, tal como dicen los terapeutas cognitivo-conductuales. De hecho, los estoicos podrían ser los verdaderos progenitores de la terapia cognitivo-conductual. Cuando Séneca, contemporáneo de Epicteto, escribió: «Son más las cosas que nos alarman que las que nos dañan, y sufrimos más en nuestras aprensiones que en la realidad», estaba prefigurando con 20 siglos de antelación lo que Aaron Beck, el fundador oficial del TCC, afirmaría en los años 50. Los antecedentes intelectuales de la moderna psicofarmacología se remontan a una época todavía anterior. Hipócrates, el gran médico de la antigua Grecia, concluía en el siglo IV a.C. que la ansiedad patológica era un problema claramente biológico y médico. «Si abrieras la cabeza de un enfermo mental», escribió, «encontrarías el cerebro húmedo, lleno de sudor e impregnado de mal olor». Para Hipócrates, los humores corporales eran la causa de la locura. Una repentina oleada de bilis en el cerebro producía la ansiedad. Siguiendo Hipócrates, Aristóteles dio una gran importancia a la temperatura de la bilis. La bilis caliente generaba calor y entusiasmo, la bilis fría provocaba ansiedad y cobardía. En opinión de Hipócrates,
La ansiedad y otros trastornos psiquiátricos eran un problema médico-biológico y su tratamiento idóneo consistía en volver a instaurar entre los humores un equilibrio apropiado. Platón y sus seguidores, sin embargo, creían que la vida psíquica era autónoma de la fisiología y no aceptaban la idea de que la ansiedad y la melancolía tuvieran una base orgánica. El modelo biológico de la enfermedad mental era, en palabras de un filósofo griego de la antigüedad, tan vano como un cuento infantil, según el parecer de Platón. Mientras que en ocasiones los médicos podían procurar alivio para las dolencias psicológicas menores, pues a veces los problemas emocionales tienen un reflejo en el cuerpo. Los problemas emocionales profundamente arraigados solo podían ser abordados por los filósofos. La ansiedad y demás afecciones mentales no surgían de desequilibrios fisiológicos, sino de una falta de armonía del alma. Para lograr su curación se requería un autoconocimiento más profundo, un mayor autocontrol y un modo de vida guiado por la filosofía. Platón creía que, como la fórmula un historiador de la ciencia, si el cuerpo y la mente están en términos generales en un buen estado, cabe recurrir a un médico para solventar males menores, del mismo modo que uno llama a un fontanero. Pero si la estructura general se halla deteriorada, la intervención de un médico es inútil. Desde este punto de vista, la filosofía era el único método adecuado para tratar el alma. Paparruchas, decía Hipócrates, todo lo que han escrito los filósofos sobre ciencia natural tiene tanto que ver con la medicina como con la pintura, afirmó. Así pues, la ansiedad patológica es una enfermedad mental, como sostiene Hipócrates y Aristóteles y los farmacólogos modernos, o es un problema filosófico, como afirman Platón y Spinoza y los terapeutas cognitivo-conductuales. Es un problema psicológico producto de traumas infantiles y de la inhibición sexual, como sostiene Freud y sus acólitos. ¿O es un estado espiritual, como afirmaron Søren Kierkegaard y sus descendientes existenciales? ¿O es, por último, como ha sostenido Auden, David Riesman, Erich Fromm, Albert Camus y tantos comentaristas modernos, un estado cultural producto de los tiempos que vivimos y de la estructura de nuestra sociedad? Lo cierto es que la ansiedad depende al mismo tiempo de la biología y la filosofía, del cuerpo y de la mente, del instinto y la razón, de la personalidad y la cultura. Aun cuando la ansiedad se experimenta en un plano espiritual y psicológico, es mensurable a escala molecular y fisiológica, es producto de la naturaleza y es producto de la educación. Es un fenómeno psicológico y un fenómeno sociológico en términos informativos. Es a la vez un problema de hardware y un problema de software. Los orígenes del temperamento presentan muchas facetas. Las tendencias emocionales que aparecen proceder de una sola fuente, ¿acaso obedecen a más factores? Al fin y al cabo, ¿quién puede afirmar que la tan cacareada ecuanimidad de Spinoza, no derivada tanto de su filosofía como de su biología? ¿No podría ser que un bajo nivel genéticamente programado de reactividad autónoma hubiera generado su serena filosofía y no al contrario? La neurosis no solo se genera por experiencias individuales, accidentales, sino también por las condiciones culturales específicas bajo las cuales vivimos. Es una condición individual determinante, por ejemplo, tener una madre dominante o abnegada, pero solo bajo ciertas condiciones culturales encontramos madres dominantes o abnegadas. Karen Horney, la personalidad neurótica de nuestro tiempo. Yo no tengo que buscar mucho para encontrar pruebas de que la ansiedad es un rasgo de familia. Mi bisabuelo, Chester Harbaugh, decano durante muchos años de los estudiantes de Harvard,
Fue ingresado a finales de los años 40 en el Hospital Malin, la famosa institución mental de Vermont, Massachusetts, aquejado de un acceso agudo de ansiedad. Los últimos 30 años de su vida fueron con frecuencia su suplicio, aunque la medicación y el tratamiento de electroshock lograban a veces aplacar su padecimiento. Se trataba solo de remisiones temporales y en sus peores momentos, durante los años 70, quedaba postrado en posición fetal en su dormitorio y emitía, recuerdan mis padres, un lamento de sonido inhumano. Abrumada por la responsabilidad de cuidar de él, su esposa, mi bisabuela, una mujer formidable e inteligente, murió en 1969 de una sobredosis de whisky y somníferos. El hijo de Chester Harmon es mi abuelo materno. Ahora con 93 años es un hombre extraordinariamente capaz y en apariencia muy seguro de sí mismo. Sin embargo, tiene un temperamento propenso a la inquietud y ha pasado gran parte de su vida agobiado por una serie de rituales característicos del trastorno obsesivo compulsivo, que está clasificado oficialmente como una variante del trastorno de ansiedad. Por ejemplo, nunca sale de un edificio si no es por la puerta por lo que ha entrado, una superstición que a veces ocasiona complejas maniobras logísticas. Mi madre, a su vez, es una mujer tremendamente nerviosa y veterana aprensiva y sufre muchas de las fobias y neurosis que yo. Evita sistemáticamente las alturas, hablar en público y todo tipo de riesgos. Como a mí la aterroriza vomitar. De joven sufrió graves y frecuentes ataques de pánico. En sus momentos de máxima ansiedad, sus temores bordeaban la paranoia. Cuando estaba embarazada de mí, cuando mi padre llegó a convencerse de que un asesino en serio con un Volkswagen amarillo vigilaba nuestro apartamento. Mi hermana menor que yo sufre un tipo de ansiedad distinta de la mía, pero de considerable intensidad. Ella también ha tomado Celexa y Prozac, Beltribun, Nardin, Neurontin y Buspar. Ninguno de estos fármacos funcionó y en su caso y actualmente es tal vez uno de los pocos miembros adultos de la parte materna de la familia que no toma medicación psiquiátrica. Solo con las pruebas aportadas por estas 4 generaciones de mi familia materna, no es descabellado concluir que tengo una predisposición genética a la ansiedad y la depresión. Pero estos hechos por sí solos no son decisivos porque no es posible que la transmisión de la ansiedad de una generación a otra en mi familia materna no tuviera nada que ver con los genes y sí, en cambio, con el entorno. En los años 20, mis bisabuelos perdieron un hijo pequeño por una infección, lo cual resultó demoledor para ellos. Tal vez ese trauma, combinado con el posterior de ver cómo morían tantos de sus estudiantes en la Segunda Guerra Mundial, provocó que una grieta en la psique de mi bisabuelo y ya de paso en la de mi abuelo. Mi abuelo iba a primaria cuando se produjo la muerte de su hermano y aún recuerda cómo permaneció sentado junto al diminuto ataúd mientras el coche fúnebre los llevaba al cementerio. Quizá mi madre adquirió a su vez sus propias ansiedades al presenciar las supersticiones y obsesiones de su padre y la angustia emocional de su abuelo. El término psicológico para esto es modelo conductual, y quizá yo, al observar las fobias de mi madre, las adopté y las hice mías, aunque existen pruebas considerables de que las fobias específicas son transmisibles genéticamente o preservadas de forma evolutiva. No es igualmente plausible, sino más, concluir que yo aprendí a ser una persona temerosa viendo el comportamiento temoroso de mi madre, o que la naturaleza en general inestable de mi entorno psicológico, el incesante run run ansioso de mi madre, las ausencias alcohólicas de mi padre,
la desdicha agitación de su matrimonio, que acabó en divorcio. ¿Creo en mí una sensibilidad similarmente inestable? ¿O que la paranoia y el pánico de mi madre mientras se hallaba embarazada de mí provocaron en el útero una tormenta hormonal de tales proporciones que yo estaba condenado de nacimiento a ser nervioso? Las investigaciones indican que las madres que sufren de estrés durante el embarazo tienen más probabilidades de concebir hijos ansiosos. Thomas Hobbes, el filósofo político, nació prematuramente cuando su madre, aterrorizada por la noticia de que la Armada española se dirigía hacia las costas inglesas, se puso de parto a principios de abril de 1588. El miedo y yo fuimos hermanos gemelos, escribió Hobbes, que atribuía su temperamento ansioso al parto prematuro de su madre provocado por el terror. Quizá la idea de Hobbes de que un Estado poderoso debe proteger a los ciudadanos de la violencia y el sufrimiento que éstos infligen unos a otros de forma natural, se basaba en el carácter ansioso imbuido en él durante la gestación por las hormonas del estrés de su madre. O bien, las raíces de mi ansiedad son más profundas y generales que las causas que he experimentado y los genes que he heredado, es decir, hay que buscarlas en la historia y en la cultura. Los padres de mi padre eran judíos que huyeron de los nazis en los años 30. La madre de mi padre se convirtió en judía horriblemente antisemita. Renunció a su condición de judía por temor a ser perseguida algún día. A mi hermana y a mí nos educaron en la iglesia episcopal y nos mantuvieron ocultos nuestros antecedentes judíos hasta que yo estaba en la universidad. Mi padre, por su parte, ha sentido toda su vida una gran fascinación por la Segunda Guerra Mundial, concretamente por los nazis. Miraba la serie de televisión El Mundo en Guerra una y otra vez. Ese programa, con su música estentórea, acompañando el avance de los nazis sobre París, constituye la banda sonora de mi primera infancia. Los judíos, claro está, poseen una experiencia milenaria de persecuciones y, por tanto, de motivos para sentirse asustados, lo cual explica quizá por qué algunos estudios han mostrado que el índice de depresión y ansiedad entre los hombres judíos es superior al de los hombres de otros grupos étnicos. La herencia cultural de mi madre, por otro lado, era terriblemente guasa. Ella es una orgullosa descendiente del Mayflower, que hasta hace poco suscribía sin reservas la idea de que no hay emoción ni problema familiar que no deba reprimirse. El resultado, yo, una mezcla de patología judía y WASP, es decir, un neurótico e histriónico judío oculto dentro de un WASP neurótico y reprimido. No es de extrañar que sufra ansiedad. Soy un Woody Allen atrapado en el espíritu de Calvino. O quizás mi ansiedad, a fin de cuentas, sea normal, una reacción natural a los tiempos que vivimos. Yo estaba terminando la primaria cuando pasaron por televisión el día después la película sobre las secuelas de un ataque nuclear. En mi adolescencia tenía sueños frecuentes que acababan con un misil rasgando los cielos. ¿Esos sueños eran prueba de una psicopatología ansiosa? O más bien, una reacción lógica a las condiciones ambientales que percibía, que eran, después de todo, las mismas que preocupaban a los analistas de política defensiva durante la década de los 80. La Guerra Fría naturalmente terminó hace mucho, pero ha sido reemplazada por las amenazas de aviones secuestrados, bombas suicidas, terroristas suicidas, ataques químicos y atentados con anthrax. Por no hablar del síndrome respiratorio agudo severo, la gripe porcina, la tuberculosis resistente a los fármacos, la perspectiva de un apocalipsis global provocado por el cambio climático y la permanente inquietud causada por la recalentarización económica general y por una economía global sometida, al parecer,
a constantes altibajos. En la medida en que es posible medir esas cosas, las épocas de transformación social parecen producir un aumento sustancial en la ansiedad de la población. En nuestra era postindustrial de incertidumbre económica, en la cual las estructuras sociales sufren alteraciones continuas y las funciones de tipo profesional y sexual se hallan en constante transformación, no resulta normal, incluso adaptativo, ser ansioso. En ciertos sentidos, sí. Así es, al menos en la medida en que siempre o a menudo es un comportamiento adaptativo ser razonablemente ansioso. Según Charles Darwin, quien sufría por su parte de una agorafobia paralizante que lo mantuvo confinado en casa durante años tras el viaje en el Beagle. Las especies que temen justificadamente aumentan sus posibilidades de supervivencia. Los ansiosos tenemos menos probabilidades de eliminarnos a nosotros mismos del acervo genético dando saltos al borde de un precipicio o convirtiéndonos en pilotos de combate. Un influyente estudio realizado hace 100 años por 2 psicólogos de Harvard demostró que los niveles moderados de ansiedad mejoran el rendimiento en los humanos y en los animales. Demasiada ansiedad obviamente perjudica el rendimiento, pero demasiada poca también. Cuando se produjo la explosión de consumo de ansiolíticos en los años 50, algunos psiquiatras advirtieron de los peligros de una sociedad no lo bastante ansiosa. Nos enfrentamos a la perspectiva de desarrollar una raza falsamente blanda y tranquila, lo cual podría no ser muy beneficioso para nuestro futuro, escribió uno de ellos. Otros psiquiatra aseguraba que Van Gogh, Isaac Newton y la mayoría de los genios y grandes creadores no eran personas tranquilas. Eran hombres nerviosos y egocéntricos, impulsados por una fuerza interior implacable y acosados por multitud de ansiedades. Enmudecer a tales genios es el precio que habría de pagar la sociedad para reducir drásticamente la ansiedad, ya sea por medios farmacológicos o de otra naturaleza. ¿Y valdría la pena asumir ese costo? Sin ansiedad poco se conseguiría. El rendimiento de los atletas, artistas, ejecutivos, artesanos y estudiantes se resentiría, la creatividad disminuiría, las cosechas tal vez no se plantarían y otros alcanzaríamos este estado idílico largamente perseguido en nuestra sociedad acelerada de pasar nuestras vidas tranquilamente bajo la sombra de un árbol, lo cual sería tan funesto para la especie como una guerra nuclear. He llegado a la convicción de que la ansiedad acompaña a la actividad intelectual como su sombra y de que cuanto más sepamos sobre la naturaleza de la ansiedad, más sabremos acerca del intelecto. Howard Linden, el papel de la vigilancia en el desarrollo de la neurosis animal. Hace unos 80 años, Freud afirmó que la ansiedad era un enigma cuya solución habría de arrojar una intensa luz sobre toda nuestra vida mental. Descifrar los misterios de la ansiedad, creía él, nos ayudaría en gran medida a desenmarañar los misterios de la mente, la conciencia, el yo, la identidad, el sufrimiento, la esperanza y el pesar. Abordar y comprender la ansiedad es, en cierto modo, abordar y comprender la condición humana. Los diferentes modos en que cada época y cada cultura ha percibido y comprendido la ansiedad nos dicen mucho sobre esas épocas y esas culturas. ¿Por qué los antiguos griegos de la escuela hipocrática consideraban básicamente la ansiedad como un problema médico, mientras que los filósofos de la Ilustración la consideraban un problema intelectual? Porque los primeros existencialistas veían la ansiedad como un estado espiritual, mientras que los médicos de la Edad Dorada estadounidense la veían como una reacción de estrés específicamente anglosajona frente a la revolución industrial.
¿Por qué? Los primeros freudianos consideraban la ansiedad como un problema psicológico provocado por la inhibición sexual, mientras que nuestra propia época tiende a verla de nuevo como un problema médico y neuroquímico, como un problema de disfunción biomecánica. Estas interpretaciones cambiantes reflejan el avance del progreso y de la ciencia o simplemente las formas variantes y a menudo cíclicas que asumen las distintas culturas. ¿Qué nos dice sobre las sociedades respectivas el hecho de que las estadounidenses que acuden a urgencias con ataques de pánico suelen creer que sufren un ataque cardíaco, mientras que los japoneses suelen temer en esta situación que van a sufrir un desmayo? Los iraníes que padecen mal del corazón, como ellos lo llaman, ¿sufren en realidad de lo que un psiquiatra occidental llamaría un ataque de pánico? Los ataques de nervios que experimentan los sudamericanos son sencillamente ataques de pánico con una inflexión latina, o son, como creen algunos investigadores, un síndrome cultural y médico diferenciado. ¿Por qué los tratamientos con ansiolíticos que también funcionan en los estadounidenses y los franceses no parecen ser efectivos entre los chinos? Por múltiples y fascinantes que sean estas idiosincrasias culturales, la uniformidad de fondo observada a través del tiempo y de las diferencias culturales habla más bien del carácter universal de la ansiedad como rasgo humano, aunque filtrado a través de sus prácticas y creencias características. El síndrome que los inuits de Groenlandia llamaron hace 100 años angustia kayak no parece apenas diferente de lo que nosotros llamamos agorafobia. En los antiguos escritos de Hipócrates se pueden hallar descripciones clínicas de ansiedad patológica que suenan totalmente actuales. A uno de sus pacientes lo aterrorizaban los gatos y a otro lo aterrorizaba el crepúsculo. Un tercer paciente, dice Hipócrates, era presa del pánico siempre que oía una flauta. Un cuarto paciente no podía caminar junto a una zanja, aunque no tenía problema en caminar por dentro de la zanja. Es lo que hoy llamaríamos acrofobia, el temor a la altura. Hipócrates describe también un paciente aquejado de lo que hoy llamaríamos, con la terminología diagnóstica moderna, un trastorno de pánico con agorafobia. El trastorno, según la descripción de Hipócrates, lo atacaba normalmente fuera de casa, cuando el paciente viajaba por un camino solitario y el temor se apoderaba de él. Los síndromes descritos por Hipócrates son, a todas luces, los mismos fenómenos clínicos que pueden hallarse descritos en los últimos números de los Archivos Generales de Psiquiatría. Las semejanzas entre unos y otros salvan el abismo de milenios y circunstancias que los separan, y aparecen indicar que, pese a las diferencias de cultura y entorno, los aspectos fisiológicamente ansiosos de la experiencia humana podrían ser universales. En este libro me he propuesto explorar el enigma de la ansiedad. No soy un médico, psicólogo, sociólogo ni historiador de la ciencia, especialista que sin duda aportarían más autoridad académica que yo a un tratado sobre la ansiedad. Este es un trabajo de síntesis y reportaje, una suma de indagaciones sobre el concepto de ansiedad en la historia, la literatura, la filosofía, la religión, la cultura popular y la investigación científica más reciente. Todo ello entretejido con algo sobre lo cual sí puedo alegar un exhaustivo conocimiento, mi propia experiencia de la ansiedad. Examinar las profundidades de mis propias neurosis puede parecer el colmo del narcisismo, pero es un ejercicio que posee dignos antecedentes. En 1621, el académico de Oxford Robert Burton publicó su obra canónica Anatomía de la melancolía, un asombroso trabajo de síntesis de 1300 páginas cuya abundante exégesis
erudita solo oculta parcialmente lo que realmente es una monumental letanía de quejas ansiosas y depresivas. En 1733, George Shane, un destacado médico londinense y uno de los pensadores más influyentes en el terreno de la psicología durante el siglo XVIII, publicó The English Malady, el mal inglés, que incluye el capítulo de 40 páginas, el caso del autor, donde refleja un minucioso detalle su neurosis y los síntomas físicos, incluyendo un repentino y violento dolor de cabeza, intensas náuseas en el estómago, un cólico constante y un mal gusto, desagradable sabor de boca, que sufrió a lo largo de los años. Más recientemente, las odiseas intelectuales de Charles Darwin, Sigmund Freud y William James hallaron un poderoso estímulo en la curiosidad que sentían acerca de su propio padecimiento ansioso y en el deseo de encontrarle remedio. Freud usó su hipocondría y su aguda fobia al tren, entre otras cosas, para construir su teoría del psicoanálisis. Darwin permaneció confinado en su casa tras el viaje del Beagle por dolencias relacionadas con el estrés. Pasó años buscando algún remedio para su ansiedad, visitando balnearios y, por consejo de un médico, envolviéndose en hielo. James procuró mantener ocultas sus fobias, pero con frecuencia se sentía secretamente aterrorizado. Me despertaba una mañana tras otra con un miedo espantoso en la boca del estómago y una sensación de inseguridad vital que no había sentido nunca. Escribió en 1902 sobre los comienzos de su ansiedad. Durante meses fui incapaz de salir solo por la noche. A diferencia de Darwin, Freud y James, yo no me propongo presentar toda una nueva teoría de la mente o de la naturaleza humana. Este libro obedece más bien a una indagación emprendida para comprender la ansiedad y encontrar alivio a sus padecimientos o a una forma de redención en los mismos. Esa búsqueda me ha llevado tanto hacia atrás a los precedentes que ofrece la historia como hacia adelante hasta las fronteras de la moderna investigación científica. He pasado gran parte de los últimos 8 años leyendo cientos de miles de páginas escritas a lo largo de 3000 años sobre la ansiedad. Mi vida, por suerte, ha estado exenta de grandes tragedias o melodramas. No he pasado ninguna temporada en la cárcel, no he tenido que someterme a rehabilitación, no he asaltado a nadie ni he intentado suicidarme. No me he despertado desnudo en mitad de un campo, ni he vivido en un cuchitril de drogadictos, ni me han despedido de un trabajo por comportamiento errático. Para lo que suelen ser las psicopatologías, la mía ha sido, hasta ahora la mayor parte del tiempo, vista desde afuera, bastante discreta. Robert Downey Jr. no sería el actor adecuado para la película de mi vida, tal como se dice en la literatura clínica. Soy una persona altamente funcional para sufrir un trastorno de ansiedad o una enfermedad mental. Normalmente me resulta muy difícil ocultarlo. No pocas personas, algunas de las cuales creen conocerme bien, me han comentado que les sorprende que alguien como yo, que parezco tan equilibrado, imperturbable, haya decidido escribir un libro sobre la ansiedad. Yo sonrío suavemente mientras me agito por dentro y pienso en uno de los rasgos que, según he descubierto, es característico de la personalidad fóbica: la necesidad y capacidad, tal como parece descrita en el libro de autoayuda Tu fobia, de presentar ante los demás una apariencia relativamente plácida y tranquila mientras se sufre por dentro una agitación extrema. Para algunos, quizá parezca tranquilo, pero si pudieran atisbar bajo la superficie verían que no paro ni un momento, que estoy remando continuamente para mantenerme a flote. El paciente más
que más me obsesiona soy yo mismo. Sigmund Freud, agosto de 1897. También he pensado, ciertamente, que escribir este libro podría ser acaso una pésima idea. Si lo que estoy buscando es un remedio para mi padecimiento nervioso, hurgar en la historia y en la ciencia de la ansiedad y en mi propia psique tal vez no sea la mejor manera de lograrlo. En mis periplos por los estudios sobre la ansiedad, me tropecé con un librito de autoayuda escrito por un veterano del ejército británico llamado Wilfrid Northfield, que sufrió un colapso nervioso durante la Primera Guerra Mundial y pasó luego 10 años incapacitado en gran medida por la ansiedad, antes de recobrarse y escribir esa guía para alcanzar la recuperación. Publicado en 1933, La conquista de los nervios, el inspirador documento de una victoria sobre la neurastenia, se convirtió en un bestseller. El ejemplar que yo tengo, de 1934, corresponde a la 6ª edición. En su último capítulo, unas palabras finales, Northfield escribe: de una cosa debe guardarse el neurasténico con toda su energía, y es de hablar de sus problemas. No obtendrá con ello consuelo ni ayuda. Northfield prosigue: hablar de los problemas de un modo voluble y desesperado solo sirve para multiplicar el martirio y revolver las emociones. Y no solo eso, sino que es una muestra de egoísmo. Y citando a otro autor, concluye: nunca muestre una herida salvo ante un médico. Nunca muestre una herida. Bueno, después de más de 30 años esforzándome, con éxito la mayor parte del tiempo, para ocultarle a la gente mi ansiedad, me dispongo a exhibirla aquí largamente ante amistades y desconocidos por igual. Si Northfield acierta, este proyecto difícilmente puede redundar en beneficio de mi salud mental. Algunas aportaciones de las investigaciones actuales respaldan la advertencia de Northfield. Las personas ansiosas tienen una tendencia patológica a volver su atención hacia adentro, a volcarse en sí mismas. Y eso indica que un libro entero dedicado al análisis obsesivo de la propia ansiedad difícilmente puede ser la mejor manera de librarse de ella. Asimismo, una de las inquietudes que he sentido al escribir este libro es que yo he subsistido profesionalmente gracias a mi capacidad para transmitir calma y control. La ansiedad me vuelve concienzudo y la vergüenza puede hacer que parezca sereno. Una antigua colega me describió una vez como Xanax humana, diciéndome, mientras yo me reía por dentro, que transmito tal ecuanimidad que mi sola presencia puede resultar calmante para los demás. Me basta entrar en un lugar donde reina la agitación, según ella, para administrar mi bálsamo sedante. La gente se relaja a mi paso. Si mi colega supiera. Al revelar que mi supuesta calma es totalmente fraudulenta, estoy renunciando a mi capacidad para tranquilizar a los demás y poniendo en peligro, por ende, mi reputación profesional. Mi actual terapeuta, el Dr. W., dice que siempre cabe la posibilidad de que, revelando mi ansiedad, me libere del peso de la vergüenza y reduzca el aislamiento de mi sufrimiento solitario. Cuando empiezo a preocuparme sobre las consecuencias de airear mis problemas psiquiátricos en un libro, el Dr. W. dice: usted lleva años manteniendo su ansiedad en secreto, ¿no? ¿Qué tal le ha funcionado esa táctica? Entendido. Y existe además una abundante y convincente bibliografía que demuestra, contrariamente a las advertencias de Wilfrid Northfield, que ocultar o reprimir la ansiedad produce de hecho más ansiedad. Pero me resulta imposible evitar la inquietud de que este no solo sea un ejercicio ensimismado y vergonzoso, sino también arriesgado, de que al final, al bajar la vista, solo vea el vacío a mis pies, no una reserva de fuerza interior o un apoyo exterior capaces de sostenerme, sino una
un largo abismo sin ninguna red para detener mi caída. Sé lo indecoroso y detestable que es el egoísmo, y también el hecho de que un autor se convierta a sí mismo en tema de su obra, especialmente de un modo tan tedioso y detallado. Pero he pensado que acaso no resulte del todo inútil para alguna persona abatida y apesadumbrada y de frágil salud, cuyo caso tal vez tenga algún parecido con el mío. George Chenier, El mal inglés. ¿Por qué cree, pregunta el Dr. W., que escribir un libro sobre su ansiedad es vergonzoso? Porque la enfermedad mental todavía acarrea un estigma, porque la ansiedad se considera una debilidad, porque como lo formulaban crudamente los rótulos expuestos en las bases militares aliadas en Malta durante la Segunda Guerra Mundial, si eres un hombre no te permitas por amor propio demostrar temor o reconocer una neurosis de ansiedad. Porque temo que este libro, con todas sus revelaciones sobre mi ansiedad y mis trastornos, sea una letanía demasiado explícita sobre mis propias miserias, lo cual constituye una flagrante violación de las normas más elementales del decoro y la discreción. Cuando le cuento esto al Dr. W., él sostiene que el hecho mismo de trabajar en este libro y de publicarlo podría ser terapéutico. Al mostrar mi ansiedad a todo el mundo, dice, me presentaré tal cual soy. Las consecuencias resultarán liberadoras, como si yo fuera gay y saliera del closet. Pero ser gay, ahora finalmente lo sabemos, la homosexualidad estuvo catalogada como trastorno mental hasta 1973 por la Asociación América de Psiquiatría. No es una debilidad, ni un defecto, ni una enfermedad. En cambio, ser excesivamente nervioso sí lo es. Durante mucho tiempo, inducido por la vergüenza y la reticencia, le había dicho a la gente que me preguntaba por mi libro que era una historia cultural e intelectual de la ansiedad, lo cual es verdad hasta cierto punto, sin revelar sus aspectos más personales. Pero hace un tiempo, con la intención de probar los efectos de presentarme como un ansioso, empecé con cautela a hablar más abiertamente del tema del libro, una historia cultural e intelectual de la ansiedad entrelazada con mis propias experiencias de la misma. El efecto fue impresionante. Mientras me había referido al libro como un árido tratado histórico, la mayoría de la gente se limitaba a sentir con educación, y unos pocos me abordaban más tarde en privado para hacerme preguntas sobre tal o cual aspecto de la ansiedad. En cambio, cuando empecé a reconocer la vertiente personal del libro, me vi rodeado de un público de ávidos oyentes deseosos de hablarme de su propia ansiedad o de la ansiedad de algún miembro de su familia. Una noche asistí a una cena con un grupo de escritores y artistas. Alguien me preguntó en qué estaba trabajando y yo solté mi nuevo discursito. Una historia cultural e intelectual de la ansiedad entrelazada y amenizada con mis propias experiencias de la misma. Y hablé de mi experiencia con diversos ansiolíticos y antidepresivos. Para mi gran asombro, cada una de las otras 9 personas que participaban en la conversación reaccionó contándome una historia sobre su propia experiencia relacionada con la ansiedad y la medicación. La palabra fue pasando alrededor de toda la mesa mientras exponíamos nuestros infortunios neuróticos. Me dejó pasmado que reconocer mi propia ansiedad en el curso de una cena hubiera desencadenado tal avalancha de confesiones sobre la ansiedad y la farmacoterapia. De acuerdo, estaba con una pandilla de escritores y artistas, un sector en apariencia más propenso que el resto de la población, como han observado todos los autores desde Aristóteles a sufrir formas diversas de trastorno mental. Así que tal vez esas historias solo demuestren que los escritores están locos, ¿o acaso demuestra que las compañías farmacéuticas han tenido éxito en medicalizar una experiencia humana normal y en publicitar
solicitar sus medicamentos para tratarla. Pero quizá es que hay más gente de lo que yo creía debatiéndose con la ansiedad. Sí, dijo el doctor W, cuando aventuré esa idea en mi siguiente sesión con él. Entonces me contó una historia sacada de su propia experiencia. Mi hermano solía organizar veladas regulares en su casa, en las que se daban conferencias sobre temas diversos. A mí me pidió que diera una charla sobre las fobias. Cuando terminé, todos y cada uno de los presentes se me acercaron para hablarme de las suyas. Creo que las cifras oficiales, por elevadas que sean, se quedan cortas. Después de que mi terapeuta me contara esto, yo pensé en Ben, mi mejor amigo de la universidad, un escritor rico y exitoso, cuyo médico le prescribió hace poco a Ativan una benzodiazepina para combatir una opresión angustiosa en el pecho que lo había convencido de que sufría un ataque cardíaco. Y pensé en el vecino de Ben, M., un multimillonario gestor de un fondo de inversiones de alto riesgo que toma constantemente Xanax para sus ataques de pánico, y en mi antigua colega G., un destacado periodista político que lleva años consumiendo benzodiazepinas diversas para prevenir otros ataques, y en otro antiguo colega B., cuya ansiedad lo hacía tartamudear en las reuniones y le impedía completar cualquier proyecto hasta que empezó a tomar Lexapro. Pero no todo el mundo padece ansiedad. Mi esposa, por ejemplo, no. Barack Obama, según dicen, tampoco, ni obviamente David Petraeus, el anterior comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán y antiguo director de la CIA. En una ocasión le dijo a un periodista que, pese a ocupar puestos donde los problemas cotidianos son de vida o muerte, raramente siente el menor estrés. Los menores quarterbacks del fútbol americano, como Tom Brady y Peyton Manning, evidentemente tampoco, al menos en el campo de juego. Uno de los asuntos que analizo en el libro es por qué algunas personas son prodigiosamente tranquilas y exhiben una elegante serenidad incluso bajo una enorme presión, mientras que otras sucumbimos al pánico ante el menor asomo de tensión. Y, sin embargo, los que sufrimos de ansiedad somos lo suficientes como para que el hecho de escribir sobre la mía no sea un motivo de vergüenza, sino una ocasión para brindar consuelo a algunos de entre los millones que comparten conmigo esta dolencia. Y tal vez, como el doctor W me recuerda a menudo, el ejercicio en sí mismo sea terapéutico. Usted puede alcanzar la salud escribiendo, dice. Aún así, me preocupo mucho, es mi naturaleza. Además, como mucha gente me ha dicho, ¿cómo no vas a sentirte ansioso escribiendo un libro sobre la ansiedad? El doctor W, por su parte dice, incluye en el libro su ansiedad sobre el libro. La función de planificación del sistema nervioso ha culminado en el curso de la evolución, con la aparición de ideas, valores y placeres, las únicas manifestaciones de la vida humana en sociedad. Solo el hombre puede hacer planes para el futuro lejano y experimentar los placeres retrospectivos del objetivo cumplido. Solo el hombre puede ser feliz, pero solo el hombre puede inquietarse y sufrir ansiedad. Howard Linden, el papel de la vigilancia en el desarrollo de la neurosis animal. Entre todos los hallazgos históricos y culturales que puede aportar un estudio de la ansiedad, ¿hay algo que pueda ayudar a quien la padece? ¿Podemos reducir la ansiedad o llegar a asumirla entendiendo su valor y su sentido? Así lo espero. Cuando sufre un ataque de pánico, sin embargo, no veo nada interesante en la experiencia. Intento pensarla de modo analítico y no puedo. Es algo penoso y desagradable, y lo único que quiero es que concluya. Sufrir un ataque de pánico es tan interesante como romperse una pierna o tener un cálculo renal, un dolor que quieres que desaparezca. Unos años atrás, antes de embarcarme en serio en la investigación para este proyecto,
Escogí una obra académica sobre la fisiología de la ansiedad para leerla durante un vuelo de San Francisco a Washington. Mientras sobrevolábamos suavemente el oeste del país, yo me hallaba inmerso en la lectura y sentí que estaba adquiriendo una comprensión intelectual del fenómeno. Bueno, así que es solo una exacerbación de la actividad en mi amígdala cerebral lo que produce esa emoción intensamente desdichada que siento a veces. Esos sentimientos de terror y de catástrofe son únicamente el burbujeo de los neurotransmisores en mi cerebro. No suena tan intimidante. Armando con esta perspectiva, continué pensando. Puedo imponer el peso de la mente sobre la materia, otorgar a los síntomas físicos de la ansiedad su lugar apropiado y vivir con más tranquilidad. Aquí estoy ahora, lanzando a toda velocidad, a 11,000 metros de altura, y ni siquiera me siento nervioso. Entonces empezaron las turbulencias. No eran especialmente intensas, pero mientras avanzábamos a sacudidas sobre las rocosas, la perspectiva o comprensión que yo creía haber ganado se volvió de repente inútil. Mi reacción de temor se disparó y aunque tomé Xanax y Dramamine, me sentí abatido y aterrorizado hasta que aterrizamos varias horas más tarde. Mi ansiedad me recuerda que estoy gobernado por mi fisiología, que lo que sucede en el cuerpo tiene más influencia sobre lo que sucede en la mente que al revés. Aunque muchos pensadores, de Aristóteles a William James, y los investigadores que publican hoy en Psychiatric Medicine han reconocido este hecho, no deja de ser algo que contradice uno de los principios básicos platónico-cartesianos del pensamiento occidental, la idea de que lo que somos, lo que pensamos y percibimos es producto de nuestras almas o intelectos incorpóreos. La brutal realidad biológica de la ansiedad cuestiona la idea de lo que somos. Nos recuerda que, igual que los animales, somos prisioneros de nuestro cuerpo, un cuerpo que habrá de declinar y morir y dejar de ser. Y no obstante, aun cuando la ansiedad nos devuelve a nuestro yo más primigenio, regido por el impulso de lucha o huye, también es ella la que nos hace algo más que meros animales. Si el hombre fuera un animal, un ángel, escribió Kierkegaard en 1844, no podría angustiarse, puesto que es animal y ángel, puede angustiarse, y cuanto más se angustia, tanto más grave es el hombre. La capacidad de preocuparse por el futuro va de la mano con la capacidad para planear el mismo y planear el futuro. Es lo que da lugar a la cultura y nos diferencia de los demás animales. Para Kierkegaard como para Freud, las amenazas que generan más ansiedad no radican en el mundo que nos rodea, sino en nuestro interior, en nuestra incertidumbre sobre las elecciones vitales que hacemos y en nuestro temor a la muerte. Enfrentarse a ese temor y arriesgarse a la disolución de la propia identidad expande el alma y supone la realización del ser. Aprender a conocer la angustia es una aventura que cada hombre debe afrontar si no quiere perderse, o por no haber conocido la angustia o por haberse hundido en ella, escribió Kierkegaard. Aquel que ha aprendido a vivir en la angustia de la forma de vida ha aprendido lo más importante, aprender a vivir la ansiedad de la forma de vida. Bueno, lo estoy intentando. Este libro forma parte de ese esfuerzo.